¿Cómo les fue en su... no se crean. De entrada quiero disculparme porque no he subido, no he cargado la actividad semanal, ya me convertí como los demás maestros. Ahora sí creo que ya caí en esa dinámica. Espero el día de hoy recuperarme con los dilemas éticos, con los temas del comportamiento social que define a una ciudadanía, lo que estuvimos viendo el, en la clase pasada. El día de hoy vamos a ver nosotros ética social, el comportamiento ético social del individuo. Ahí es. Con estornudar. Ay, perdón. Ay, gracias. Si me escuchan, primeramente, antes que nada. Sí, maestro. Perfecto. Vamos a hablar nosotros de ah, la ética social en el ámbito de nuestra vida cotidiana. Les digo, este tema viene a ser, o estos temas vienen a ser, ay, no sé cómo decirlo, porque igual a ustedes ni les aburren, pero yo honestamente al principio sí era complejo cuando las recibía en la universidad y cuando las recibía en la prepa, porque yo estuve en un bachillerato pedagógico para maestros y pues esto sí era un rollo. Y tarde que temprano terminas entendiendo la importancia que tiene el conocimiento de las ciencias sociales en tu formación y en tu comportamiento ante los demás individuos. Entonces, sí al principio es complejo, pero después tienes que caer en el análisis de que fuera de la complejidad que tenga, sí tiene una gran importancia y en el ámbito del comportamiento social. Yo llevé un año de ética en la universidad y llevé 2 semestres de ética en la prepa. Entonces sí, a nosotros sí nos apabullaron con este tema muy ampliamente. Les comentaba, me disculpo por no haberles dado la información, subido la información a la plataforma y eso ya no es ético, hablando del tema de ética, porque ya no cumplí, ¿sí? ¿Qué es la ética social? Para, y en el ámbito personal, ¿qué es este comportamiento ético? Y en el entorno, ¿cómo entenderlo? ¿Sí? Podríamos definir que la ética personal en el ámbito social es una parte mm, integral del individuo con respecto a sus relaciones, con respecto a sus acciones y la ejecución de actos y comportamientos de cualquier naturaleza que forman parte de su esencia de vida en sociedad. Es un comportamiento que más que personal es lo que yo reflejo a los entes que están en mi contexto que me ven, ¿sí? Mm, cómo la sociedad me ve a mí y cómo yo tengo una forma de actuar ante esa sociedad dentro del núcleo familiar, porque recuerden que la sociedad se divide en 3 partes. Y la primera es la familia. La segunda es el contexto y la tercera es en el ámbito de injerencia de mi localidad. Tienen 3 niveles de impacto muy distintos cada uno de los tres. La que más impacto tiene es la familiar.
cómo me ven mis hijos, cómo me ven mi esposa, mi esposo, mis suegros, mi suegra, mis padres, mis hermanos, mis cuñados. Ese entorno donde yo normalmente me desenvuelvo y ya hay una preconcepción de quién soy yo, de cómo soy yo frente a ellos. Eso es un concepto de la, el comportamiento ético social a nivel nuclear, al nivel de la familia. Después es cómo me conceptualizan a mí en el segundo nivel, que es en mi contexto inmediato, mis vecinos, mis amigos, mis compañeros de trabajo, en los lugares donde yo comúnmente tengo actividad fuera de mi núcleo. Hablando, por ejemplo, contextualmente de cómo me interpretan mis vecinos. Por ejemplo, yo creo que a todos ustedes les ha pasado y digo, hay que es importante dar ejemplos porque a través de los ejemplos nosotros podemos hacer más enfática nuestra postura y sí, cierto, ya entendí cómo es el tema. Por ejemplo, ustedes cómo ven al vecino de al lado o del frente o su compañero de trabajo. Por ejemplo, si estamos en el ámbito del trabajo, los que estamos en el servicio público, podemos ver a los famosos eh, servidores públicos eh, que les llaman como godines. Los que dicen que se llevan el papel higiénico de la oficina, que se llevan el jabón de los baños, como los que van a vacacionar a los hoteles, y ya lo tienen tipificado, o el que va al baño siempre lo deja sucio, siempre lo deja oloroso, tiene mal aspecto, no se baña, está desalineado, o es muy alineado, es muy educado, y genera una comportamiento ético y moral frente a los demás. Otros podrán decir, ya hablando fuera de lo que es lo moral y todo ello, es los que dicen, es que es bien corrupto, acepta mochadas y o es enojón, corajudo, qué sé yo. O el vecino de un lado no se puede convivir con él, eh, esto es un aquello. Esa es la conceptualización que la sociedad tiene de mí frente a mi comportamiento o mi forma de ser, que yo reflejo a los demás. Ética social, por eso es el comportamiento ético, moral y social que los demás ven. El siguiente tercer nivel es más complejo. Es más complejo porque no todos tenemos una vida social que supere este segundo nivel, que llegue al tercero. El tercero estamos hablando de gente que tiene una gran vida social. Acomódalo, chiquito, porque es para el teléfono. Permítame, llegó la maestra. Acomódalo, por favor, para que deje de hacer ruido. Así, gracias, chiquita. Ay, ya lo quebraste. Levántalo, levántalo. Levántalo, levántalo. Vayan a ver las caricaturas, córranle. Vayan a ver la tele. Ah, perdón, es que llegó la maestra y el alumno. Ese comportamiento social del tercer nivel va más enfocado a gente mm, más escandalosa, más influyente, con más vida social
masiva o con comportamientos sociales más escandalosos, más, vamos. Y fíjense que, ¿cómo puedo definirlo? Nada tiene que ver el tema del comportamiento ético, social, ético, moral y social de un individuo en el ámbito de las redes sociales. Fíjense que se ha convertido en algo que la red social con respecto al comportamiento ético, social y moral que estamos hablando ahorita. No, esa no, chaparrita, dámelo. No, no, chaparrita, ese no lo puedes rayar, bebé. Permítanme, porque voy a entrar en conflicto. Ese no lo puedes. Ay, Dios mío, es que la maestra y su alumno, como de repente me descontextualizan. Les decía, no es en, en el ámbito de las redes sociales, ya no tiene tanto impacto el tema de los valores sociales, morales del individuo y su ética, porque el medio digital ha llevado a que la gente, al elemento que está en la red, lo interprete como una película o como una novela, como un programa, como un actor, que aunque sea real, la preconceptualización de ese individuo en el ámbito de su vida pública, social y personal es distinto. Los ves en persona, los ves sin maquillaje, los ves tan simples que es, pues este realmente no es lo que aparenta. Ah, vamos, para entender la diferencia, porque el comportamiento ético y moral que estamos hablando se contextualiza principalmente en el ámbito de la vida cotidiana que comentaba ahorita, interpersonal y de vivencia personal, para darme a entender. Entonces, y quiero desgranarla de esa manera. Y sí me estoy dando a entender cómo es esto. Y es como los libros digitales. No se siente igual de bonito leer un libro digital que leer un libro en, en físico. Eso es lo que al ser humano, el cerebro del ser humano de manera casi generalizada, porque no estamos hablando del 100 interpreta de los medios digitales, en este caso pues las redes sociales, para definir que esto no tiene un peso realmente específico, el comportamiento ético, social y moral en el ámbito de de la electrónica, de los medios digitales. Bien, entonces les comentaba, eso es lo que la gente ve de nosotros, y lo podemos ver nosotros a nivel, al tercer nivel, con los políticos, con los actores, pues, de cine, digo, con los actores, pues actores, y con reporteros, lo podemos ver con agentes viales o con gente que rebasa el límite de su injerencia del núcleo, del contexto, y que sale a lo estatal o lo regional o a otros niveles de comportamiento y gente que influencia formas de pensar, gente que participa, como pues nosotros los que tenemos una vida pública
y en el ámbito de la lucha social, de las posturas ideológicas, frente a actores que superan los dos primeros núcleos. A eso se refiere cómo me ven ellos a mí. Por ejemplo, a mí en Aguascalientes, eh, en el tercer nivel de injerencia, me ven como un opositor, como el granito en el arroz, como el que no está de acuerdo nunca con lo que hacen las autoridades, el que denuncia, que se queja, que demanda. Y, y todos dicen es que demanda y se queja de cosas necesarias que nadie hacemos. O sea, ese es un punto de donde dices, bueno, la gente ya te preconceptualiza y te te visualiza de esa manera. Eh, para irlo desgranando así, ¿sí? La ética personal en el ámbito social es muy comúnmente influida, ¿sí? Por comportamientos, como lo hemos platicado ya con anterioridad, ¿sí? Comportamientos de luchas ideológicas individuales y afectadas nuevamente por el núcleo primario, que es la familia, por el segundo nivel, que es mi contexto, y algunas veces por un tercer nivel, que es la región, el estado, el municipio, o vamos, podemos hablarlo hasta en números. La familia, 10 personas promedio, los vecinos, los del trabajo, 50 100 personas, y después de ahí 400 500 1000 personas, ya cuando estamos hablando de más masivo, que generan una influencia en el comportamiento del individuo que tiende a hacer que él eh, tome decisiones incluso no consensadas y no pensadas más formalmente porque ya trae otras influencias, y las influencias de estos tres factores, ¿sí? Y ahí es donde muchas de las veces se actúa instintivamente, no racionalmente, y se actúa por inercia, por voracidad, por euforia del momento para las acciones. Y eso es un comportamiento ético, social y moral del individuo bueno, del individuo frente a esos comportamientos derivados de, ay Dios, moco, ay, perdón, derivados de la influencia del medio ambiente, en pocas palabras, ¿no? Cuando tu familia te dice, llegas tú, pues oigan, es que me ofrecen irme a trabajar a tal lugar, a ganar más dinero, pero tengo que hacer esto, tengo que hacer otro, yo no lo veo muy ético, no lo veo muy honesto, pero pues es política, es lo que se hace, es lo que se ve, y si por ejemplo tu familia es voraz, es mm, rapaz, te va a decir, no, no, adelante, vamos, excelente, y que sabe qué. Bueno, o te podrán decir otros con el diálogo moral de no, no te conviene. Me acuerdo cuando, yo creo que Toño se acordará cuando eh, en el reinado de Luis Armando Reynoso Femat, el arquitecto Ricardo de Alba Obregón, pues era amigo personal de muchos de nosotros, los arquitectos aquí en Aguascalientes. Cuando pues, en una guarapeta, en una fiestecita, nos comentó cómo estaba la problemática ya con Luis Armando Reynoso y las situaciones que se le podrían o se le iban a él a presentar ya, ya en ese momento, ¿no? Y cuáles eran las posibles salidas y cómo nosotros pudiésemos influenciar o no influenciar para que él pudiese salir del bache.
Y ahí es donde dices, bueno, uno tiene la capacidad o la posibilidad de influir positivo o negativamente frente al comportamiento de los individuos. Y cuando dices, caray, creo que sí tomó nuestros consejos y anda bien, porque nomás estuvo preso un tiempo relativo y salió bien librado. O haberle dicho, no, avítate con todo, no va a pasar nada. Y hola, órale, palo. Como estamos viendo ahorita muchos casos de corrupción y de falta de ética moral de los gobernantes frente a la sociedad. Imagínense socialmente cuál es la imagen que tenga, por ejemplo, el mexicano informado, bien informado con respecto a al comportamiento político, social y moral de, digamos, Felipe Calderón, Peña Nieto y este, el procurador. No, no, yo no soy muy político, siempre lo hemos platicado, somos más técnicos. Ah, Murillo Cara, creo que se llamaba. Ah, sí, sí me acuerdo porque el apellido es muy parecido al mío. Murillo con Muro, ¿verdad? Y el otro, el que se pidaba de Luna, que fue eh, Procurador General de la República con Felipe Calderón. Eh, Se pidaba Luna, sí que está preso en Estados Unidos. Imagínense cómo entender eso socialmente. Es muy complejo, ¿sí? La ética social es un tema que define también en el ámbito de estudio varios niveles, porque no puedes definir la ética social como un apartado que eso es lo que tiene que ser o será en todo el territorio nacional. Tiene sus excepciones y sus peculiaridades, como lo hemos platicado con anterioridad con el tema del comportamiento social de los contextos donde vivimos o acciones que generan norma no escrita. La ética social estudia principalmente la moral, el comportamiento, los principios eh, de los entes colectivos, de la colectividad donde nosotros vivimos. Ahorita estaba yo hablando de todo lo que es cómo es la ética social mía con respecto a los que me ven. Ahora estamos hablando de la ética social de cómo se ve desde más afuera o cómo ven los demás al colectivo que forma esa sociedad. Voy a dar un ejemplo de cinturones complejos de comportamientos éticos y sociales que para unos es buenos y para otros son malos, focalizándolos en mi contexto Aguascalientes y capital, Aguascalientes capital, y después oriente de la ciudad, Palomino Dena, para dar un ejemplo concreto. El masivo del comportamiento social de la gente de Palomino Dena, ante ellos y con ellos está muy bien visto, pero desde afuera la gente no tiene bien visto el comportamiento de la gente de Palomino Dena, por lo aguerridos, por lo broncudos, por todo el tema de la descomposición del tejido social en ese lugar hace que la preconceptualización y visualización de ellos en su comportamiento ético, moral, social, colectivo, detone que es un lugar peligroso, un lugar donde no hay que entrar, como lo antes era en este mismo contexto el fraccionamiento insurgentes, lo denominado las huertas. Entonces, la ética social se enfoca en esos comportamientos morales, éticos, de los centros de población, de los núcleos de población, de las sociedades que constituyen eh, un colectivo, que ese colectivo es el reflejo de la influencia que se genera
en la ética individual o en el comportamiento ético y moral del individuo que integra ese colectivo. Está confuso, pero tiene sentido. O sea, suena. Mis hijos van a heredar los comportamientos que tengo yo, dependiendo del grado de injerencia y de influencia que tenga yo sobre ellos. Y ese comportamiento que yo le heredo a mis hijos es un comportamiento que a mí me heredan, o que yo tomo, o yo he heredado, o yo he adoptado de mi colectivo, de mi contexto, de mi familia, que es el primer núcleo de esa injerencia, y así sucesivamente para ir entendiendo este tema, porque le digo, es complejo, pero a la vez es sencillo cuando lo desgranas de esa manera, ¿sí? Y, y esto a la vez es como les comentaba, cómo nosotros somos vistos con respecto a nuestras acciones, comportamientos, morales, espirituales, todo lo que tenga que ver con eso, con respecto a los demás de otro contexto que nos ven o que saben de nosotros. Así es como se desgrana, ¿sí? La ética social. La ética social mm, se conjuga, se entrelaza, como lo he comentado ya, con la ética personal, porque la persona que forma parte de ese núcleo, como lo platiqué con anterioridad, tiene reciprocidad. Es como una corresponsabilidad donde te doy, me das, te doy, me das. Defines mi personalidad, defino tu personalidad colectiva. Defines mi personalidad individual, defino tu personalidad colectiva. Ese es como que es ese aporte del grupo hacia el individuo y del individuo hacia el grupo. Y cada vez fortalece más el lazo de comportamiento colectivo, el afianzamiento de ese comportamiento individual, que es una reciprocidad. Está complejo, ¿verdad? Eh, y que puede llegar este comportamiento a ser, fíjense bien, no ético, no moral, no definido, no contextualizado, no bueno con respecto a lo que ven, a lo que los demás ven en ti. Pero ante el núcleo está bien, como las sociedades secretas, los grupos de poder, los grupos de movimientos, de ideologías. Para ellos lo que ellos piensan, lo que ellos hacen, está bien, porque ya llegó el nivel de injerencia bilateral del uno para el otro, que realmente ya sienten que así es y así debe de ser. Hablemos casos específicos. Las feministas, las pro aborto, los gays, los discapacitados, los cholos, darquetos, punk, emos, grafiteros, las mamás vulnerables, los políticos, las religiones, tienen una injerencia bilateral en el comportamiento social individual de sus integrantes, que el afianzamiento de eso, como les comenté, es una reciprocidad de te influyo, me influyes, te influyo, me influyes, me influyo, te influyo, a un nivel donde ya existe la injerencia a tal grado que ya es complejo quién es quién y cuál es cuál y cómo entender ese cuál y ese cómo. Si me estoy explicando, si vamos agarrándole el hilo o ya los confundí. A ver, platíquenme, por favor, porque hoy he hablado yo como perico y ustedes no han dicho nada. ¿Nadie? ¿Todos bien? ¿Todo bien? ¿O ya están dormidos? Muy bien, profesor. ¿Sí me escuchó? Sí, sí te escucho. Sí. Y más porque nosotros compartimos sociedad aquí en Aguascalientes. Podemos interpretar eso. Ya ves que Palomino sí tiene una famita, las huertas tienen una fama, Cumbres 3, Cumbres 2 y la Macario. O sea, hay zonas donde ya
la injerencia bilateral entre los integrantes y la sociedad generan un comportamiento, incluso un estigma en el comportamiento y en el mm, impacto mediático a otro nivel. Entonces, si vamos bien, sigamos pues con el tema porque, pues a pesar de que es engorroso, raro, se va rápido. Cosa curiosa. Bueno, a mí se me hace que se va rápido. Sí. Eso les comentaba, puede ser bueno o no bueno los grupos, los movimientos, la ética social colectiva de estos grupos y dependiendo de, dependiendo de cómo, cuándo, por qué y para qué, y esa discrepancia entre los grupos. Recuerden que hay veces que se matan y hay veces que se generan guerras y conflictos de alta envergadura hasta por una línea territorial, como la Gaza en Cisjordania, ¿sí? ¿Qué com- A ver, chiquita, ¿por qué los tiras? Eso no es un comportamiento social adecuado. ¿Quién te educa de esa manera a ti? Aquí hablamos de un comportamiento ético social no adecuado con la maestra. A ver, maestra, váyase a ver la tele, córrale, maestra. Bien, eh, que generan conflictos de muerte y que ese tiene una injerencia internacional y en el individuo porque genera pérdidas de vidas económicas y materiales por algo ficticio. Hablamos de la Franja de Gaza y Cisjordania y estamos hablando que es una línea virtual que ni siquiera tiene algo palpable o físico, es ideológico y genera todo un comportamiento social de, o literal, bueno, de una sociedad ordenada, establecida de miles, sí, cientos, ¿no? Miles de años de civilización, para que vean el nivel de injerencia de lo que estamos hablando. Ah, ¿no abrieron? Serán jefes. Retomo y lo desgrano. Si no hay inconveniente, si no hay ningún comentario, duda o aportación. ¿Sí? ¿Qué es bueno, qué es malo? Pues depende del cristal con que se vea y quién lo esté analizando. ¿Sí? La ética social es una realidad de, con- de un conjunto o de un cúmulo de comportamientos de los integrantes del contexto. Ya no sirve, Alfonso, del comportamiento de los individuos integrantes de ese núcleo. ¿Sí? Y, perdón, es que de repente esta mujer me descontextualiza. Comportamientos éticos, sociales, de corrupción, de comportamiento, de irracionalismo, de racionalismo en los integrantes, que puede ser adecuado o no adecuado. Es que les digo que eso es complejo. Lo único que sí no se entiende que no es complejo es que se mate la gente y que se viole y transgredan los derechos de ellos y nada más porque el líder del grupo o los representantes del grupo lo deciden. A ver, espérenme, a ver, maestra, que quiere verlos la maestra. A ver, salúdalos, maestra, ya. Diles, hola. Ya se montó. Espérame, no, no, no le piques. A ver, diles que quieres dar clases, que tienes un comportamiento social no adecuado. ¿Sí? A ver. Chicos, y esos comportamientos sociales. A ver, chiquita, 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 chiquita. A ver, perdón, llegó la maestra. A ver, maestra. A ver, espérame, espérame, espérame. ¿Dónde va?
Aquí está. Esos comportamientos que definen una sociedad no definen tampoco o no justifican transgredir derechos trascendentales. Para entenderlo de esa manera, en la ética social, ¿sí? Y independientemente del grupo al que pertenezcas, a la banda, a la sociedad, a secreta, grupo de oposición, jamás se justifica la transgresión del individuo con respecto a los derechos de los otros. Eso jamás, jamás está fuera del contexto real e irreal, para entenderlo de esa manera, ¿sí? Porque siempre y sobre todo tiene que ser el respeto, el derecho de los terceros. Y este es un legado de Benito Castro, perdón, de San Benito Juárez, donde dice que pues nunca hay que el respeto al derecho ajeno es la paz, pero también él decía otra frase, que creo que es de Sócrates, donde dice que tu derecho acaba cuando transgredes mi derecho. Ahí es donde debemos de encontrar en este momento cambia el contexto cuando transgredo el respeto y el derecho del otro. Mientras no pase eso, no pasa nada. Y lo hemos visto, estamos llenos de sociedades y sí, de grupos sociales que generan comportamientos negativos y violan derechos y violan ideologías, violan culturas, violan todo en los otros. Y eso sí está fuera completamente de contexto para entenderlo de esa manera. En el ámbito, el, el comportamiento de los grupos sociales en el ámbito de su impacto en el comportamiento de los mismos tiene que ver también con la educación. Y, y eso también es complejo, muchachos, porque la discrepancia que existe entre la formación ideológica y la injerencia ideológica de los que guían sobre los guiados tiene que ver mucho, mucho con la educación, pero no te exenta, fíjense bien, no te exenta de ser manipulado y convertirte en borrego. Eso es un hecho. Les puedo dar ejemplos incluso actuales. Voy a hablar de Tumbuktu para no meterme en contextos que no me corresponden y se los voy a manejar de esta manera. En cierto lugar de la República Mexicana, un grupo de jóvenes decidieron que querían cambiar las cosas en su sociedad, en su gremio, en su grupo, y decidieron que iban a hacer un grupo de oposición en contra de las atrocidades del grupo dominante. Y empezaron a tener muchos gremiados, jóvenes profesionales del área que decidieron seguir esa ideología del cambio. Y déjenme que les comente el resultado. El resultado fue que ese grupo terminaron invitando a presidente de su grupo a un chango contra el cual eran opositores ellos. Dices, a ver, explíquenme. ¿Qué pasó ahí? Pues no, que estaban en contra y estaban totalmente en desacuerdo con el comportamiento de ese grupo y resulta que postulan a uno de los mismos para presidente de su planilla de oposición. ¿Cómo entendemos eso? Y a un integrante fiel del grupo que querían sacar, un integrante que ha sido secretario, ha sido tesorero, ha sido representante, nomás no ha sido presidente.
Y en su mismo grupo, pues lo que ha pasado siempre como en los partidos políticos, no ha logrado la presidencia por su grupo y logró ingerir a los muchachos para que a través del grupo de ellos él pudiera ser presidente. Para que vean que no nomás no tienen mucho que ver el ser un profesionista con el grado de injerencia que puedan tener los líderes o los intereses, porque posiblemente hay veces hasta intereses de los individuos para desglosar esto. Sí, sí me estoy explicando lo complejo que puede llegar a ser. Entonces, la academia, la educación, las instituciones educativas. Dice que se va a acabar en unos minutos la clase. Aprovecho para irme despidiendo y decirles que hoy subo lo que tengo pendiente con ustedes porque pues sí es importante y me disculpo como lo comenté de antemano porque de repente se me han ido las cabras al monte estos días, pero hoy tienen en plataforma todo lo que se les debe para que puedan subir la información. Van a tener tiempo extra para subirlo sin ningún tipo de penalización. No se preocupen. Retomo, la academia, y hablo de la academia desde primaria, secundaria, preparatoria y universidad, tienen la responsabilidad, no nomás de enseñarle las letras, no nomás de enseñarles a leer y escribir a los individuos, tienen que enseñarles valores éticos, morales, liderazgo, comportamiento, psicología, ética, en todos los niveles, para prepararlos a que sean individuos con pensamientos propios, con ideas propias, con sentimientos propios y que sepan que no tienen que ser borregos, que no tienen que estar a expensas de los demás. Por eso el papel de la cátedra es fundamental en el comportamiento de los grupos sociales y la ética moral de la sociedad. La responsabilidad del catedrático, del docente, de la institución adquiere un valor fundamental. Niña, ese libro no, porque es una bitácora. Ahí déjelo. Gracias, chiquita. Gracias, maestra. Gracias. Dámela mejor. Dámela, la bitácora. Gracias, señorita. Muy amable. Ay, Dios mío, con la maestra. Anda desatado hoy. Ahí les encargo a la maestra, muchachos. Entonces, concluyo. La academia, la cátedra, el individuo, la relación entre ética social individual y la doble responsabilidad, como les comentaba, es esa ir y venir de información es fundamental. Nuestro comportamiento social individual es un reflejo de una serie de situaciones, convergencias y divergencias, comportamientos, acciones de reciprocidad. Dice el mexicano, porque yo no voy a ser corrupto si mi presidente es corrupto, porque yo no voy a hacer lo que él hace si él lo hace. Esa es la triste realidad, porque es un reflejo. Chiquita, te vas a caer. No, no, no te subas ahí. No, no te subas ahí, chiquita. Bien, muchachos, dudas, comentarios. Si no hay nada, Todo bien, profesor. perfecto. Bien, gracias, Toño. Maestro. ¿No? Bien. Gracias. Nada, todo bien. Quiero que no tengan duda, les digo, es una clase muy de este estilo, así van a ser casi todas. Bien, gracias, cuídense mucho. Entonces, analicen esta información porque si igual nunca lo habían analizado, es un tiempo de verlo y, y